Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez Valdés y le doy la bienvenida a este Cuadre Diferente, porque hoy vamos a conversar sobre una noticia que le ha dado la vuelta al mundo por estos días, los BRICS, y trataremos también de aterrizarlo en cómo impacta positivamente en nuestro país. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar este tema hemos titulado nuestro programa BRICS entre esperanzas y realidad. Y me acompañan en el estudio el doctor en ciencias, profesor titular, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Internacional de la Universidad de La Habana. Bienvenido, Antonio Romero. Muchas gracias. Que por supuesto ya es panelista habitual en nuestro espacio. Y por primera vez con nosotros en el estudio se encuentra el máster en ciencias, profesor, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, Eduardo Regalado. Bienvenido. Gracias. A ustedes dos, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Por supuesto. ¿Listo? Listo. Perfecto. Pues usted seguramente escuchó que esto ha sido una noticia que ha estado posicionada en los últimos días, en la última semana, los BRICS, un grupo de países que se han dado a conocer como BRICS, pero hubo una cumbre que bastante también ha dado de qué hablar, pero antes de adentrarnos en cuál ha sido las repercusiones, el impacto de este grupo de países conocido como los BRICS, yo les propongo que hagamos un poquito de historia. ¿Qué son los BRICS? El BRIC sin S. El BRIC es un término que surgió en el 2001 a través de una advertencia que hizo el jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill. Él advirtió que ciertos países en desarrollo, tenía cierto potencial de desarrollo. Es decir, países que vienen creciendo a partir de su producción industrial y de sus exportaciones. Y además, esos países tenían unas características similares, es decir, una gran extensión territorial, una gran población, abundantes recursos naturales y también que tenía una significativa influencia regional. Estos 4 países, por supuesto, este acrónimo está representado Brasil, Rusia, India y China. Y se acuñó este término. Son países emergentes de que vienen con una tendencia marcada de desarrollo que en el entorno global, debido a determinadas tendencias de la globalización, pudieron insertarse en esa dinámica de desarrollo. Ahora, estos países son no son homogéneos, no tienen una identidad ideológica, no tienen una identidad política, pero sí hay un factor que es, a mi modo de ver, que es el que los une. Son países que van emergiendo, pero chocan con un orden económico y hasta político que le entorpece la emergencia que ellos van desarrollando. Y para mí, este es el factor más importante de unión, de identidad, es decir, la actitud común de ellos con respecto a ese orden que no le viabilizan la emergencia que tiene. Ese es el punto común que yo veo en este bloque. Ahora, ¿qué proponen ellos? Están proponiendo un nuevo orden que se separe del antiguo orden. ¿Cómo se caracteriza el antiguo orden? Un orden inestable, con crisis, de no equidad, un orden exclusivo, es decir, que no tiene un espíritu de inclusión este orden. Y un orden que responde a un hegemón, a lo que se le llama el occidente colectivo,
y sobre todo a Estados Unidos, un orden que está acompañado de una arquitectura financiera muy bien definida para que responda a esos intereses. Por ejemplo, un orden que está avanzado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Mundial y sobre la base de la moneda del dólar. El dólar estadounidense. Estadounidense. Y lo que están proponiendo, un orden de justicia, de equidad, inclusivo, que le dé la posibilidad a estos países emergentes de una mejor dinámica económica y de inclusión a todo lo que se le pueda, sobre todo lo emergente, pero con extensión al sur global. Esto para mí es la esencia de que es el BRIC. Ahora, los BRIC ha tenido un comportamiento muy interesante. Fue acuñado el término en el 2001, pero ya en el 2009, a partir de esta necesidad común, tiene el primer encuentro de los países BRIC. Y en el 2010 ya no es solamente BRIC, sino es BRICS, porque se le incorporan a Sudáfrica. Se le incluye a Sudáfrica. Pero en el 2014 ya crean el banco, es decir, una alternativa al orden financiero que existía en el contexto. Ya ellos tienen su propio banco. ¿Con qué objetivo del banco? Facilitar las condiciones de desarrollo, es decir, el desarrollo infraestructural, de un desarrollo sostenible. Y ha marcado una dinámica de desarrollo impresionante. Hay que decir que el BRICS ya completo tiene más del 40% de la población mundial, aporta más del 25% del Producto Interno Bruto mundial, es decir, son cifras significativas, más del 16% del comercio mundial, tiene una acumulación de divisas y de oro significativa. Son países que se están incorporando en la generación de tecnología, es decir, que la relevancia económica y el tamaño, la dimensión que están adquiriendo los BRICS, están cambiando el balance económico a nivel internacional. El BRICS es un reflejo de lo que se le llama el cambio sistémico a nivel internacional. El mundo se caracterizaba por un orden, por un mundo unipolar, unilateral, hegemónico. Y las tendencias que se están viendo en el escenario mundial es que se está abriendo paso, vamos a decirlo con mesura, de manera gradual, con avances y retrocesos, pero de bien que se ve que no es reversible. Va avanzando esta tendencia de la conformación de un mundo multipolar y además un mundo donde se desarrolle la multilateralidad. Es decir, esto es cómo está cambiando el escenario económico y político a nivel internacional. Y una manifestación clara de lo que está sucediendo es lo que ha sucedido en la cumbre actual. Y ahí precisamente quiero llegar, porque muy a pesar de los grandes monopolios de la información y la comunicación, esto ha sido noticia, aun cuando no le hayan dado todo el protagonismo que requería el hecho en sí. Pero sin duda la 15ª cumbre de los BRICS, que ha sido recientemente celebrada en Sudáfrica precisamente, ha dado mucho de qué hablar. Y quisiera que pasáramos ahora con esta introducción que usted ha hecho histórica sobre este grupo de países. ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué ha dado tanto de qué hablar? ¿Por qué es motivo de entusiasmo para unos y de gran preocupación para otros? Bueno, yo creo que la cumbre, esta 15ª cumbre de los BRICS, fue muy importante por varias razones. Bueno, la primera es que había habido un periodo en el cual no había tenido lugar cumbres, digamos, presenciales por la pandemia y todo lo que trajo como consecuencia este fenómeno. Y esta fue la primera cumbre ya donde, de nuevo, hay una cumbre presencial de los líderes de los BRICS, de esos 5 países. Pero yo diría que lo más importante que sucedió aquí fue que finalmente hubo una respuesta por parte de los BRICS a otra tendencia que se había venido dibujando en los últimos años, que era
que otros países querían ya formar parte digamos, de esa coalición, de esa alianza de naciones y potencias emergentes. Siempre este ha sido un tema muy complicado. En cualquier institución es un tema muy complicado. Aquí hay una discusión que siempre está presente. ¿Por qué ampliar si todavía hay espacio para que profundicen los lazos? Porque la ampliación versus la profundización es más o menos como la dualidad entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, ¿no? Entonces, finalmente, en esta cumbre se dice que hay aproximadamente 40 países que de una manera, digamos, más formal o menos formal habían expresado su interés, solicitado su adhesión al grupo. Bueno, pues ya hubo un primer acuerdo de adhesión de 6 naciones. 6 naciones también que llaman mucho la atención. Bueno, primero está Argentina, que, bueno, viene a ser algo así como la otra parte de Latinoamérica presente en el grupo junto con Brasil, aunque Argentina es un caso de estudio aparte, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura política que está viviendo ese país en la actualidad. En segundo lugar, hay 2 incorporaciones de África, que son Egipto y Etiopía. Etiopía sorprende, pero cuando uno se pone a estudiar no es tan sorpresiva la incorporación de Etiopía. Y en tercer lugar, y sí de manera muy importante, se incluyen Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Digamos, los BRICS de 5 pasa a ser un BRIC potencialmente de 11 a partir de enero. ¿Y qué hay de nuevo allí? Bueno, yo diría la parte positiva es que evidentemente cuando uno empieza a ver los números, como decía mi compañero del CIPI, cuando uno empieza a ver los números, pues bueno, ya se da cuenta de que estamos hablando de una asociación, de una alianza, de una configuración de naciones que ya pesan mucho más de lo que antes pesaban, y pesaban bastante, no solo 5 o 6. Segundo lugar, cuando uno analiza la ecuación energética, estamos diciendo que en estos BRICS ampliados se incluyen Irán, se incluye Arabia Saudita, se incluye Emiratos Árabes Unidos, se incluye Rusia. También Egipto tiene cierta producción de petróleo y gas, pero digamos, cuando uno ve esto en términos energéticos, estamos dando cuenta de que realmente en esta agrupación de los BRICS Plus o BRICS ampliados, bueno, pues hay un potencial y decisivo en términos globales desde el punto de vista energético. Y en tercer lugar, porque es un tema que sí es importante, todo esto hay que analizarlo desde la perspectiva no solamente geoeconómica, sino geopolítica. Como decía Eduardo, los BRICS son en última instancia expresión de un cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial que se ha venido dando, que es una tendencia de largo plazo, que tiene su expresión en términos económicos, pero también es político. Los BRICS es un grupo muy heterogéneo y ahora con esta inclusión se hace mucho más heterogéneo que nunca antes. Eso genera importantes incertidumbres y llamadas de atención sobre cómo ellos van a ser capaces de digerir, lubricar todas esas diferencias internas para mantener el nivel de cohesión indispensable para que siga funcionando como coalición de naciones. Y cumplir sus objetivos. Pero yo destacaría también el tema geoeconómico. Aunque no se puede decir que hay una potencia centro del grupo, sin lugar a duda, incluso antes, con los 5 antes, habían 2 potencias que son potencias. Son China y Rusia, con sus diferencias. Y estaban, bueno, Brasil, Sudáfrica y la India, que son también potencias y son potencias importantes desde el punto de vista, sobre todo de la perspectiva regional. Pero entonces también, hasta cierto punto, los BRICS vienen siendo como parte de esa plataforma utilizada por esos países que tienen intereses también como potencias emergentes y no solamente como potencias emergentes. Hoy día, cuando estamos hablando de tantos acrónimos, lo que decide el mundo es el G2, China, Estados Unidos. Bueno, pues entonces en los BRICS evidentemente hay 2 países que son China y Rusia con sus diferencias, que son indudablemente potencias importantes y que hasta cierto punto también hay que visualizar los BRICS y la expansión de los BRICS como parte de la estrategia, digamos, de tener un espacio no natural, pero sino un espacio, digamos, de alianza donde vayan sentando pautas para que se modifiquen determinadas normas y reglas que rigen el sistema multilateral hoy día, que está en crisis y está en transición. Vamos a hacer una pequeñita pausa porque vamos a mostrarles un meme que tomamos prestado de unos colegas de las redes. Enseguida estamos cuadrando la caja.
propósito de esa imagen que le compartíamos, hay una nueva noticia con respecto a esto y es el nuevo Banco de Desarrollo que fue implementado, creado y además en cuya dirección está como presidente Dilma Rousseff. ¿Cómo podemos abordar esto como algo de impacto positivo o es todavía algo que falta tiempo para que pueda derramar positivamente en nuestras economías? La reciente cumbre tuvo dos aspectos fundamentales. Una fue la incorporación de nuevos miembros, que no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también que eso influye en lo que puede ser la dimensión de los fondos del nuevo banco, es decir, se incrementan los fondos de este nuevo banco. Y el otro aspecto muy significativo es el proceso de desdolarización que está ocurriendo a nivel internacional. Ante esta cumbre había toda una expectativa por determinados planteamientos, pero principalmente de Lula, de crear una moneda común en los BRICS. Es un proceso muy complejo, muy técnico, que tiene que ser estudiado con mayor detenimiento, y en esta cumbre no se llegó a establecer una moneda, pero sí se avanzó de manera significativa en los intercambios de las transacciones entre los países de BRICS con sus monedas nacionales. Esto también es un proceso de distanciamiento de dólares que es muy importante, es muy significativo para la dinámica de estos países, pero también lo que puede suceder a nivel internacional. Con la presidencia de Dilma, se fortalece, a mi modo de ver, el funcionamiento de este banco. Es decir, las discusiones, los encuentros que vienen desde el 2009 entre los países de BRICS, ¿qué se discuten en estos encuentros? Es decir, cómo establecer mecanismos de apoyo a los países necesitados para que se encauce por la vía del desarrollo. Cómo puede ser la cooperación financiera, cómo puede ser la transferencia de tecnología. Es decir, se discuten muchos aspectos relacionados con la dinámica económica del BRICS. Yo creo que lo que se está logrando ya no es para mañana, ya se está haciendo hoy. Cómo el intercambio entre estos países están realizándose con las monedas de estos países. Hay que tener presente que Estados Unidos cada día más está utilizando su moneda para sancionar. Nosotros tenemos una experiencia muy clara en Cuba, y cómo estos países pueden ir distanciándose, protegiéndose de esas sanciones, de esa actitud hegemónica represiva de la que utiliza Estados Unidos. Y me parece que lo que se está logrando es muy significativo, es muy importante, y hasta el punto que muchos analistas están diciendo que lo que ha ocurrido en esta cumbre de los BRICS es tectónico. Es decir, no, sin dejar de tener razón, me parece que es un tremendismo, pero lo que está ocurriendo es muy trascendente, es muy importante. Por eso ha sido tan mediático, porque la correlación económica con todo lo que está sucediendo con el banco, una alternativa financiera a nivel internacional, lo que está sucediendo de la toma de consenso entre estos países, que cada día tiene mayor relevancia a nivel internacional, va cambiando la balanza económica. No estoy diciendo que la balanza cambie inmediatamente, es un proceso lento, va a ser un proceso progresivo, paulatino, puede tener hasta retroceso, pero la tendencia es que se vaya imponiendo, y es muy significativo. Y además, como decía Tony, desde el punto de vista geopolítico, es muy significativo. Es decir, que no solamente nos dejemos quedar en el aspecto económico de este proceso, sino la trascendencia geopolítica que puede de este acontecimiento. Es decir, en primer lugar, el ingreso y el interés de muchos países, y cómo lo están ellos organizando hasta de manera equitativa a nivel regional, tan país de esta región, es decir, buscar un equilibrio
y del distanciamiento que se está tomando con respecto al dólar. Y sobre los criterios de selección de este grupo, de los primeros BRICS, también ha habido mucha polémica. ¿Qué se usa como criterio de selección? Ese es un gran tema, no ha sido público, no es público todavía. No. Uno de los grandes cuestionamientos es, bueno, un poco al principio se decía, es muy difícil que den una respuesta a la adhesión de nuevos miembros cuando todavía no queda claro cuáles deben ser los requerimientos, los requisitos, la identidad que debe tener una nación para ser parte del grupo. Eso no se hizo público. Pero yo diría otra cosa que también es importante y que está vinculado a eso. Es que la ampliación de los BRICS se hizo sobre la base del consenso, porque los BRICS funcionan sobre la base del consenso. Sin conocer cuáles son los términos, lo que sí sé es que los 6 nuevos fueron aceptados por los 5 BRICS iniciales. Y ahí hay toda una serie de criterios de mantener un cierto equilibrio regional, evidentemente, porque también hay que tener en cuenta, dentro de los BRICS hay países que desde hace tiempo, Brasil, Sudáfrica, están diciendo que hay que revisar el estatus de miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que hay potencias regionales que deben tener una presencia permanente como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y, por supuesto, los 5 miembros permanentes vetan cualquier discusión de eso, incluyendo Rusia y China, para que quede claro, para que se tenga una idea. Tampoco podemos, nosotros perder de vista las sutilezas y las grandes diferencias también que hay al interior de esto. Pero los temas se adoptó por consenso. El consenso es muy importante, pero también el consenso tiene desventajas que puede llegar a la parálisis de las instituciones, para que se tenga también una idea también de las complejidades que tienen estos temas. Y yo, como soy economista, tengo que terminar aclarando o apuntando algo de lo que decía él. Primero, cuidado con lo de la desdolarización. O sea, todavía hoy, más del 70% de las transacciones internacionales se hacen en dólares. Un 10% se hace en euros. Y el resto es entre el resto de las monedas del mundo. Segundo lugar, yo creo que sí hay una tendencia a la desdolarización que tiene que ver con la pérdida de la hegemonía económica absoluta de que disfrutaba Estados Unidos. Evidentemente que no es hoy lo que tenía antes, aunque no por eso podemos decir que la economía norteamericana es un perro muerto ni nada de eso todavía. Y en términos financieros muy poderoso. Tercer lugar, yo creo que como se ha dicho aquí, ha habido un tema muy significativo allí, que es el tema de que incluso Putin en su discurso dijo, es muy complicado lo de la desdolarización. Eso es lo primero que tengo que decir. Segundo, tener una moneda única es otra cosa totalmente distinta. Tener una moneda única significa un proceso de integración económico altísimo, casi total, con un mercado integrado. Los BRICS no son un esquema de integración, ni se proponen integrar sus economías. Ellos se proponen fortalecer las relaciones económicas y de cooperación recíproca y ser, digamos, una plataforma para defender intereses que hasta cierto punto responden a esos principios de que hablaba Eduardo al principio, un mundo, nuevas reglas, que sea más democrático, que sea más inclusivo, multipolar, donde estén representados los intereses y que se respeten los intereses incluso de países pobres. Eso era un poco la vocería de eso que se da a llamar hoy el sur global. Pero de ahí a moneda única es otra cosa. Y por último terminamos en esto, que sí me parece que es importante, que se dice que de todas formas se avanza en términos de, y hay acuerdos y ya está funcionando, de que se empiezan a utilizar las monedas nacionales para, digamos, las transacciones comerciales recíprocas entre ellos. Sin duda eso marca la diferencia muchísimo. Eso es muy importante, pero como yo soy aquí Pepe Grillo, tengo que decir que nos olvidamos que en América Latina y el Caribe desde el año 1900, desde mediados de la década de los 70, en los marcos de lo que era la LALC, hoy día la ADI, hay un acuerdo de pagos y créditos recíprocos, que es lo mismo, utilizar las monedas nacionales para, digamos, solventar o saldar el comercio exterior entre los países miembros de la ADI, y al final se saldan el neto en divisa. Pero eso existe
en América Latina desde hace mucho tiempo y lamentablemente no se ha usado ni ha dado el resultado esperado porque los países se resisten en muchas ocasiones a, digamos, asumir los compromisos que implica desde los bancos centrales de los países miembros de la ADI ese convenio de pagos y créditos recíprocos de América Latina y el Caribe. Sobre esto que usted quería apuntar antes de pasar al siguiente bloque. Muy bien lo que ha dicho Tony. Pero es muy importante lo que está América Latina, ese pacto, pero lo que está sucediendo a nivel de estos grandes países que están emergiendo a nivel internacional es muy significativo. Como ha dicho Tony, es muy difícil establecer una moneda única. Está la experiencia europea, todos los requerimientos que para que una moneda funcione de manera única. Lula dio ese nivel de aspiración que avanzar, pero parece que hay una racionalidad y lo que se está avanzando ahora es solamente en las transacciones, pero no es un paso pequeño, no es una práctica que venía ocurriendo a nivel internacional, es una práctica ahora que entre grandes, es decir, China no es cualquier país, Rusia, lo que abastece petróleo, no es cualquier país. Bueno, ha entrado Arabia Saudita, eso es un gran acontecimiento. Se dice que este BRIC que hay ahora más o menos domina el 80% del petróleo y gas a nivel internacional. Mire qué fortaleza, porque a pesar de la energía alternativa, limpia, eso, pero el mundo de hoy todavía es muy dependiente de lo que es el petróleo. Y los BRIC dice que ya están montados entre el 80% de petróleo y gas. Y dice que si llega a ingresar Venezuela, que hay vaticinio que puede ser para la próxima reunión en Kazán, en Rusia, el 90% del petróleo a nivel y de gas a nivel internacional está, mire qué fortaleza, en estas naciones en desarrollo emergente, como se le puede, es una fortaleza reconocible, es una fortaleza que está surgiendo, que no se puede negar. ¿Exceso de optimismo? No. Pero con realismo se puede ser optimista. Pero hay esperanzas de que este mundo unipolar vaya ya cambiando definitivamente. Y vamos a hacer una pausa para ver sobre este tema qué dice nuestro propio gurú digital. No es por un simple deseo, tampoco por vernos chics. Pertenecer a los BRICS ayuda contra el bloqueo y su alevoso goteo de sanciones que no cesa. Será una gran fortaleza camino del desarrollo, un pilar, un gran apoyo en la obtención de riqueza. Y dice nuestro gurú que los BRICS ayudan contra el bloqueo. Y sobre este tema quiero que, por favor, profundicemos un poquito. ¿De qué manera podemos considerar que impacta positivamente este suceso de los BRICS Plus a los países en desarrollo, a los países del sur global? Bueno, yo creo que en términos simbólicos, para empezar, en términos simbólicos es importante el peso que van adquiriendo los BRICS y que adquirirán ahora, una vez que llegue el próximo año, en el sentido de que hasta cierto punto cuestiona, es un bloque con todas sus complejidades y sus asimetrías y su heterogeneidad, que en última instancia es un bloque de países poderosos, de potencias emergentes, que cuestionan el status quo y cuestionan las reglas del juego que en última instancia están en la base de este sistema multilateral de relaciones internacionales que está en crisis. Entonces, ese ya es un primer gran paso. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta en cualquier análisis que se haga sobre esto. Segundo lugar, los países del BRICS ampliado, en términos generales se identifican, en términos generales no todos, pero en términos generales se identifican con eso que se ha dado en llamar el sur global, un poco el sur global como expresión, digamos, de ese mundo cambiante donde evidentemente ya el sur no tiene esa posición de dependencia, de vulnerabilidad, de indefección frente al norte, sino que ya el sur existe como identidad y los BRICS se identifican hasta cierto punto como exponentes, como no representantes, pero sí
como abanderados de las necesidades del sur global. Ese es el segundo punto. Y en tercer lugar está todo esto que tiene que ver con la nueva arquitectura financiera internacional, que llevamos más de 20 años tratando de reformarla y que poco se ha reformado. Y bueno, la emergencia, por ejemplo, del nuevo Banco del Sur, del nuevo Banco de Desarrollo, de los BRICS. Ahí yo quiero hacer una aclaración. El banco ese surge como iniciativa del BRICS, pero no se puede identificar como BRICS. O sea, todos los países del BRICS no son automáticamente miembros del nuevo banco. Y países que no son miembros de los BRICS son miembros del banco. Bangladesh, por ejemplo, no es miembro de los BRICS y es miembro del banco. Pero digamos, la idea de este nuevo banco con recursos importantes y que supuestamente pudieran aumentar ahora y con otros elementos en términos de menos condicionalidad, de más empatía con las dificultades, las vulnerabilidades del sur, tratando hasta cierto punto de no emular a lo que ha sido las reglas del juego financiero tradicional. Evidentemente eso también puede ser un punto. Y en cuarto lugar, algo que no se ha dicho y que me parece que es importante. Yo como siempre soy heterodoxo, como tú me has visto, ¿no? Lo que más, en la declaración final de la cumbre de los BRICS, el término más usado fue el libre comercio, ¿verdad? Y defensa del sistema multilateral de comercio. Ojo, el sistema multilateral de comercio está en crisis, la Organización Mundial de Comercio está en crisis, y está en crisis en gran medida por Estados Unidos. Incluso Estados Unidos ha planteado la idea de irse de la Organización Mundial de Comercio. Y recordemos nosotros que hace 20, 25 años atrás decíamos que la Organización Mundial de Comercio y el sistema multilateral de comercio era una creación de Estados Unidos para imponer el orden neoliberal al mundo. Bueno, pues hoy día los que están defendiendo a esa Organización Mundial de Comercio, que necesita reformarse, son precisamente China, Rusia, los países del BRICS, junto con otros países en desarrollo. Entonces, yo creo que ese también es un elemento que ayuda en ese sentido. Y respecto a Cuba, le doy la palabra ya a mi amigo del CIPI, Eduardo, pero Cuba, un solo punto voy a poner allí. Cuba tiene magníficas relaciones diplomáticas, políticas, incluso también importantes relaciones comerciales con todos los países de los BRICS anteriores y de los BRICS ampliadores. Y una relación histórica. Una relación de mucho tiempo, no es una improvisada relación que tiene con esos países. Una foto histórica que se vio en esta cumbre, que ya es histórica, una foto donde coincidieron líderes mundiales de países como Irán, como Arabia Saudita, y ahí estaba Cuba representada. ¿Por qué podemos decir que esto es una ruta de escape, como se ha dicho en muchos medios del sur? Bueno, una ruta de escape, una grieta, la posibilidad de mejorar el entorno tan sumamente agresivo que hay sobre Cuba. Es decir, de sanciones coercitivas, unilaterales, donde el dólar está en la cabeza. El dólar está, todas las sanciones que hace Cuba. Por supuesto, el entorno para Cuba se beneficia de esta reunión de los BRICS. Pero también el espíritu que tiene los BRICS. Es un espíritu diferente, como había dicho Tony. Para la aprobación de los nuevos miembros fue de consenso, de diálogo, de argumentación. Y lo que se está hablando de estos nuevos grupos es de un consenso para facilitar, para propiciar el desarrollo, con las reglas del libre comercio, con desarrollarlo, no con la actitud que mostraba Estados Unidos. Por lo tanto, esto es un entorno de un aliento que lo debemos aprovechar con conciencia, de establecer los nexos, de realizar las transformaciones que nosotros debemos realizar para insertarnos en mejores condiciones en ese nuevo entorno que se está abriendo. Y es una noticia de alegría. Es decir, yo creo que de cierto punto nos da esa grieta, esa ruta de las sanciones, del sometimiento obsesivo, perverso de Estados Unidos contra nosotros. Que podría ser también devenir en una forma de burlar el bloqueo que hemos tenido todo este tiempo sobre nuestras cabezas. Bueno, sí, yo creo que evidentemente esto ayuda a cambiar paulatinamente el escenario internacional en el cual se inserta Cuba, y ese escenario internacional en términos de la relación bilateral con Estados Unidos con alcance extraterritorial está marcado por el bloqueo. Eso sin lugar a dudas hay que tenerlo presente.
Pero yo insisto algo que siempre ha sido picotante en mis intervenciones en Cuadrando la Caja, y cada vez que me invite siempre lo digo. Yo creo que esto es un dato que tenemos que tomar, como dice él, es un dato positivo. Es un dato positivo no solamente para Cuba, es un dato positivo para el sur global, es un dato positivo para el mundo, para configurar en el mediano y largo plazo un orden internacional más justo, más equitativo, más inclusivo, menos basado en la hegemonía y evidentemente sobre la base de la representación de la multipolaridad que está presente en el mundo. Pero Cuba tiene una tarea que es la prioritaria, que es pendiente, que es la transformación estructural interna. No hay posibilidades de avanzar en un esquema de inserción internacional competitiva, como son las reglas del juego del mundo actual y las que se avisoran, si nosotros no tenemos somos capaces de realizar una profunda transformación de nuestra estructura económica, y estoy hablando en términos marxistas, lo que significa estructura económica, porque sin eso no hay posibilidad de sacar provecho de estos cambios que son positivos. Y Cuba tiene, sin lugar a dudas, tiene potencialidades que son muy importantes y que pocos tienen. Yo mencionaría 3 nada más. El nivel de calificación y de instrucción de la fuerza de trabajo, el desarrollo que hemos sido capaces de lograr en una industria de vanguardia como es la industria médico-farmacéutico y tecnológica que nos enorgullece a todos, es también otro tremendo tema. Y en tercer lugar, yo destacaría también que Cuba es un país que tiene una posición en reconocimiento internacional, en una política exterior muy profesional, muy sofisticada, que sin lugar a dudas hoy día es también un elemento importante a la hora de analizar las posibilidades competitivas de cualquier país en el mundo. Un segundo. Cuba es muy coherente con los propósitos del espíritu de los BRICS. El cambio del orden económico y político internacional, propiciar las vías para el desarrollo y fortalecer lo que es el desarrollo y la paz. Todo esto es sumamente coherente con los propósitos del BRICS. Por lo tanto, para nosotros es natural nuestra inserción. Es natural nuestra inserción, más todo lo que representa de cómo buscar esa grieta de escape, esa ruta de escape a las sanciones y al sometimiento de Estados Unidos con respecto a nosotros. Entonces, para ir concluyendo, si tuviéramos que hacer un balance sobre esta 15ª cumbre de los BRICS y sobre todo llevarlo a nivel de cuáles son los impactos que ya está teniendo, pero que debe tener en el corto plazo, ¿cómo podríamos resumir? Bueno, si me pides resumir, yo diría 3 cosas. Yo diría, en términos históricos, en el futuro se va a hablar de esta cumbre como una cumbre importante. Eso siempre pasa ex post, eso no pasa ex ante. Segundo lugar, yo creo que hay un fortalecimiento, digamos, de posiciones a nivel internacional que dan cuenta de un cuestionamiento del orden internacional vigente que está en crisis, evidentemente, y que al mismo tiempo refleja otra nueva correlación de fuerza a nivel internacional que está emergiendo. Y en tercer lugar, yo diría que eso que se da a llamar el sur global, por decirlo de alguna forma. Por cierto, Cuba estuvo invitada a la cumbre de los BRICS, entre otras cosas, o fundamentalmente, porque también Cuba hoy día tiene una posición a nivel internacional muy importante, que es vocera de ese sur global. Cuba preside el Grupo de los 77 más China. El Grupo de los 77 son 134 países en desarrollo más China. Eso también es el sur global, eso que se da a llamar el sur global. Tendremos una cumbre en nuestro país. Próximamente tendremos una cumbre en nuestro país de ese Grupo de los 77 más China. Y yo entonces diría, el tercer punto así en términos telegráficos es que esta cumbre, los resultados de esta cumbre, la ampliación de los BRICS, dan cuenta de, digamos, de un nivel nunca antes visto de preeminencia de eso que se va a llamar el sur global en la agenda multilateral. Usted, profesor, para concluir. Yo creo que esta cumbre de los BRICS va a ser un punto muy significativo en esta transición sistémica que está viviendo el mundo de hoy. Es decir, va a marcar un punto de inflexión entre el mundo unipolar y el mundo multipolar, entre lo unilateral y el multilateralismo. Yo creo que va a ser un punto muy significativo. Va a ser un punto muy importante en el balance de fuerza a nivel internacional, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico
a nivel internacional. Yo creo que, como dijo Tony, esta cumbre va a ser histórica, pero no por el sentido ese repetitivo histórico, sino que de verdad marca un punto de inflexión en estas tendencias a nivel internacional. Y es un punto muy significativo para el fortalecimiento, para la dinámica, la articulación de ese sur global. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo le doy las gracias a mis invitados por haber participado y compartido con nosotros sus conocimientos, sus opiniones. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde, como siempre le digo, que no basta con interpretar, comentar, sino que juntos debemos transformar. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche levantan tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Ay, nada más. Timbiriche. 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 Corre, saca tu licencia y móntate el Timbiriche. Aprovecha. Aprovecha ahora. Que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. Una pila, Timbiriche. Grabate, repetimos.